Estimados amigos, estimados suscriptores de Mapa Geopolítico, bienvenido a una nueva actualización. 5 de agosto, son 1259 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Hoy hubo una conversación entre Zelensky y Donald Trump y es que se está evidenciando un desespero. Las medidas de Donald Trump respecto a la presión con sanciones a Rusia, esto implica lo que verdaderamente está sucediendo en toda la línea de contacto, los avances del ejército ruso en frentes muy importantes como en el norte del Donbass, hacia la zona de Limán, hacia la zona de, la ciudad de Siversk. También los rusos han rodeado Pokrovsk y se acercan al sur de la ciudad de Konstantinovka, y esto pues incrementa el desespero de Occidente por tratar de detener este conflicto. Toda esta información la vamos a desarrollar el día de hoy. Por lo pronto, ya comenzamos a ver imágenes de un nuevo episodio de No Salgas a la Calle. Todo masculino que salga a la calle, bien sea desde las edades de 26 años en adelante, pues es cazado por los operadores, por los secuestradores de las oficinas de movilización ucraniana. Allí vemos otro episodio de movilizaciones violentas. Muestran varios oficiales de movilización, prácticamente, como lo dicen nuestros suscriptores, secuestrando a un masculino ante el drama de su propia familia. Bueno, es montado allí a la fuerza en un vehículo de uso civil, un vehículo negro, y bueno, allí se lo llevan con la moral totalmente baja. Y esto quizás es parte de los tantísimos movilizados que simplemente se fugan de los centros de movilización, de los centros de entrenamiento del ejército ucraniano. Otro episodio que queremos mostrar a nuestra colectividad, y pedimos que este video, este informe, por favor logren postearlo en sus redes sociales. Fíjense, allí tenemos otro masculino de avanzada edad, incluso fíjense la calva del masculino, es capturado por policías, sometido por estos funcionarios, y bueno, es entregado como carne de cañón a los secuestradores de las oficinas de movilización ucraniana. Allí estamos viendo otro ejemplo, señoras y señores. Bueno, vamos a revisar rápidamente, mis queridos amigos, lo que ha pasado en respecto a los ataques de los drones kamikaze Geran 2 que lanzaron por parte de la Federación Rusa, que lanzaron un potentísimo ataque, más de 30 explosiones según las redes ucranianas, pues estallaron en el área de Lozova. Esto es el sur de lo que es la región de Kharkov. Acá hay un importante nodo ferroviario que comunica el sur de la región de Kharkov con las ciudades como Slaviansk, como Kramatorsk y Drukiska. Atención, fíjense, vamos a revisar qué pasó. Allí estamos viendo incluso un video de las consecuencias en la estación ferroviaria en Lozova. Esta ciudad en la región de Kharkov fue objeto del mayor ataque desde el inicio de la operación militar. Los drones rusos Geranius atacaron depósitos de municiones y equipamiento militar, puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y los llamados laboratorios de drones y otras instalaciones militares. Se llevaron a cabo varios ataques contra la estación del tren en Lozova, utilizada en la cadena de suministro militar hacia el norte del Donbass. Las autoridades locales informaron de cortes de electricidad y agua, así como la propia estación ferroviaria. Fíjense lo que decían las propias redes ucranianas respecto a estos ataques, porque la aviación ucraniana dice prácticamente todos los días que derriban el 90 al 95% de los drones kamikaze y de los misiles rusos. Fíjense, el público ucraniano sobre el derribo de los drones, las 33 llegadas de las cuales hablan los pobladores en Lozova, en la estación del tren, solo confirman lo que dicen los militares, que todos esos informes televisivos que alimentan a nuestra población cada día sobre casi todos los drones rusos derribados y neutralizados son una completa tontería, una estafa y una farsa, dicen en los canales de Telegram la propia población ucraniana. Así que estos informes de los sistemas defensivos aéreos del ejército ucraniano son verdaderamente una estafa. Vamos a revisar rápidamente lo que es el mapa geopolítico el día de hoy. Ayer el canciller Sergei Lavrov hablaba sobre la automoratoria que se impuso Rusia sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto, pues que ya esta moratoria
moratoria rusa ya no la tomaría en cuenta. Ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció que Moscú ya no se consideraba obligada por la moratoria al despliegue de misiles terrestres de alcance intermedio y corto, lo dijo ayer Sergei Lavrov. A esto se refirió hoy Dmitry Medvedev en sus redes sociales. Calificó Medvedev el levantamiento por parte de Moscú de la moratoria del despliegue de estos misiles como una nueva realidad de los oponentes de Rusia que deberán afrontar. También sobre esta moratoria que ha levantado Moscú sobre el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto, también se refirió el señor jefe de comunicaciones en el Kremlin, Dmitry Peskov. También dijo que Rusia no considera legítimas las amenazas hechas por Estados Unidos contra Rusia. Y sobre el abandono a esta automoratoria que se impuso Moscú sobre el despliegue de estos misiles, dijo Peskov lo siguiente: Rusia ya no tiene ninguna restricción al respecto, Rusia ya no se considera limitada por nada, en consecuencia Rusia se considera con derecho, si es necesario, a tomar las medidas apropiadas y dar los pasos correspondientes. No es probable que se espere el anuncio de la decisión del presidente sobre el despliegue de estos sistemas de armas. Después de todo, esto concierne al sector de defensa, y aquí dijo algo muy importante: esta es un área bastante sensible y no pública, dijo Dmitry Peskov en su declaración respecto a esta automoratoria que ha sido levantada por Moscú. Veamos más información, mis queridos amigos. Estados Unidos solo podrá transferir a Ucrania el exceso de armas que supere sus propias reservas y necesidades. ¿Quién dijo esto? Bueno, alguien que ha estado dando declaraciones en los últimos días, ha prendido su abanico declaratorio. Matthew Whitaker, que es el representante de Estados Unidos a la OTAN, dijo que, recordemos que este señor dijo el día sábado que el representante especial de Donald Trump, el señor Steven Witkoff, llegaría a Moscú el pasado fin de semana. Donald Trump desmintió esto, dijo que Steven Witkoff probablemente llegaría a petición de Moscú el día jueves. Bueno, Matthew Whitaker señaló que en este sentido Estados Unidos tiene un límite en su capacidad de suministro. Washington no quiere encontrarse en una situación estratégicamente desventajosa o vulnerable, lo que supone una clara admisión de las limitaciones de los recursos estadounidenses. No son ilimitados como quiere hacer entender Donald Trump a todo el mundo. Por lo tanto, Estados Unidos se centra ahora en producir y vender nuevas armas. ¿A quién? A Europa, a los europeos, para poder transferir sus reservas que son ya reconocidas, limitadas a Ucrania. Recordemos que formalmente todas las armas se venden a Europa, que luego compensa la transferencia de sus propias armas a Ucrania. Básicamente los norteamericanos, a expensas de los europeos, se cobran y se dan el vuelto. Una barbaridad, y los europeos siguen pagando sobre esto. De hecho, hoy Zelensky nombró países europeos que están verdaderamente financiando todo esto. Fíjense, tenemos más información, declaraciones, las últimas declaraciones de Donald Trump. Dijo que aumentaría los aranceles de importación de Estados Unidos a la Unión Europea al 35%. Recordemos que estamos en 15%. Si el bloque, atención, Ursula von der Leyen, no cumple con los compromisos de invertir en la economía estadounidense. Recordemos que en los días previos, la semana pasada, decíamos que Europa, Ursula von der Leyen, se había prácticamente arrodillado a Donald Trump y a Estados Unidos. Se les impuso un arancel del 15%, pero además tendrán que comprar armas alrededor de 700 mil millones de dólares, invertir dinero, invertir en la economía estadounidense alrededor de unos 600 mil millones de dólares. Si no lo hacen, bueno, aranceles secundarios de un 35% ya amenaza a Donald Trump. Además, afirmó que una nueva caída de los precios del petróleo alrededor de $10, habla Donald Trump, bueno, podría obligar a Rusia a poner fin a sus operaciones militares en Ucrania. También indicó que se planea un aumento significativo de los aranceles a la India,
en las próximas 24 horas. Amenazas todos los días por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Como les dije, hubo una llamada de Zelensky con Donald Trump. Zelensky informó de estas conversaciones para el fin de la guerra en su red social. La clave es, por supuesto, el fin de la guerra, decía Zelensky en su red social de Telegram. Hoy coordinamos nuestras posiciones como Ucrania y Estados Unidos. Intercambiamos evaluaciones de la situación. Rusia ha intensificado sus ataques. El presidente Trump está plenamente informado sobre los ataques rusos contra Kiev y otras ciudades. Seguramente todos los días envían informes desde Kiev a Estados Unidos. Eso no tenemos duda de esto. Discutimos soluciones europeas comunes que pueden ayudar a nuestra defensa. Y fíjense la lista de los países. Ahora hay una decisión de los Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca. Ucrania recibiría más de $1.000 millones en armas estadounidenses. Dio las gracias, inclusive Zelensky. Esta interacción con los países de la OTAN continuará. También hablamos de nuestra cooperación bilateral en defensa con Estados Unidos y bueno, hablaron del borrador sobre la tecnología de los drones que ya ha sido preparado por la parte ucraniana y están listos para discutirlo en detalle y concluirlo. No van a discutir nada, todo será bajo las condiciones de Estados Unidos. Veamos, amigos, una última información de este mapa geopolítico que compartimos con ustedes el día de hoy. Agencia Bloomberg dijo que Rusia está considerando una tregua limitada con Ucrania sin poner fin a la guerra por completo, informa esta fuente. Moscú podría ofrecer a Ucrania una suspensión temporal de los ataques con drones y misiles como un gesto a Donald Trump para reducir las tensiones, según citan algunas fuentes y según lo expresa Bloomberg el día de hoy. Pero dicha tregua solo es posible si Kiev también apoya esta decisión, según lo que dice esta fuente de Bloomberg. Bueno, vamos a revisar, mis queridos amigos, lo que es la línea de contacto. Hoy tenemos avances de más de 21 kilómetros en toda la línea del frente por parte de las fuerzas rusas. Vamos hasta la zona del frente en Zaporizhia, vámonos hasta Kanyanska porque hemos actualizado acá nuestro mapa. Nosotros hemos dicho en los últimos días que el ejército ucraniano ha lanzado una serie de contraataques con grupos muy pequeños y focalizados hacia la zona central de lo que es Plagny. De hecho, en este punto donde está una parada de autobús fueron destruidos más de 15 militares ucranianos de estos grupos que intentaron avanzar hacia la zona norte de Kanyanska. Hasta ahora estos grupos siguen tratando de abrirse paso hacia lo que es el norte de Kanyanska. Ya son 2 días de enfrentamientos por parte de las tropas rusas con estos grupos pequeños del ejército ucraniano. Hasta ahora esta es la información que tenemos y que hemos actualizado en nuestro mapa. Vámonos cerca de allí hacia la zona de Sternohirsk, en la carretera que nos comunica desde la zona sureste de Sternohirsk y nos lleva hacia la zona del tercer microdistrito, exactamente en este punto que vemos acá. Por allí circulaba un vehículo blindado ucraniano y estamos viendo ya las imágenes, que fue golpeado por un dron FPV de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y vemos también ya al final como el blindado, luego del golpe con el dron, bueno, empieza a incendiarse completamente. No tenemos más en el frente de Zaporizhia. Vámonos al área del sur de la República Popular de Donetsk. Atención, porque tenemos bandera allí en la zona de Cisneve, en esta área a lo que es al oeste de Voskresenka. El Ministerio de Defensa ruso indicó hoy que gracias a las acciones activas y decisivas de las unidades del grupo de fuerzas liberaron con éxito el asentamiento de Yambaskoye, que es lo mismo Cisneve. Esto fue cambiado por el gobierno ucraniano a finales del 2022. Anteriormente, como lo dice el reporte del Ministerio de Defensa ruso, se llamaba Yambaske, y ahora desde el 2022 la parte ucraniana lo cambió a Cisneve. Entonces esto lo dijo el Ministerio de Defensa ruso. Acá comienzan las imágenes del grupo de fuerzas Vostok. Vamos a revisar mientras vemos las imágenes de las batallas en el área de Cisneve. Acá tenemos esta localidad. Todos los que tengan acceso en el mapa podrán ver las coordenadas. Bueno, ante este ataque de los grupos de asalto rusos, los militares
militares ucranianos se vieron obligados a abandonar sus posiciones y a retirarse del asentamiento de Cisneve en la región de Dnipropetrovsk. Este es el tercer asentamiento que las formaciones rusas pues liberan en esta región. Los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania resistieron allí en Cisneve con todas sus fuerzas, intentando mantener el control de esta importante sección en el frente. El asentamiento fue liberado gracias a las acciones decisivas de los militares de la Brigada de Fusileros Motorizados de la Guardia del 36 Ejército de Armas Combinadas del grupo de fuerzas rusas, la brigada número 37, también perteneciente al grupo de fuerzas Vostok, fue la que liberó este asentamiento de Cisneve. Allí vemos las imágenes de todos los combates en esta zona de Cisneve. Tenemos un avance en total de 6.3 kilómetros cuadrados. Otras fuentes, acá tenemos Digen.ru, también publica el avance, la captura, la liberación de Cisneve en el sur de la República Popular de Donetsk, pero Cisneve, dejamos claro esto, pertenece a la región de Dnipropetrovsk. Es el tercer asentamiento, al igual que Malivka y al igual que Dasne. Acá tenemos el área de Dasne ya pintado en amarillo. Próximamente actualizaremos esta zona, lo colocaremos también en color anaranjado. Bueno, si revisamos más información, nos vamos al frente de Pokrovsk, mis queridos amigos. Acá las batallas continúan en el área del sur de Pokrovsk. Decíamos el día de ayer que esta área del frente los rusos han dividido prácticamente en dos la defensa ucraniana en la zona sur de Pokrovsk. Tenemos información de la parte ucraniana. La fuente Deep State habló en sus últimas actualizaciones sobre esta dirección de Pokrovsk. Dijo que el ejército ruso ya está entrando en la ciudad de Rodinsk. Acá tenemos, fíjense, lo que es la ciudad de Rodinsk, donde el ejército ruso viene avanzando desde el norte y desde la zona este de Rodinsk, ya muy cerca de lo que es la mina Krasnolimanskaya, y bueno, ubicada en la retaguardia está Rodinsk, en el norte tanto de Pokrovsk y Mirnojar. Acá lo dice claramente este reporte. Esto, repito, según Deep State. Rodinsk se encuentra en la retaguardia de Mirnojar y Pokrovsk. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos el área de la ciudad de Pokrovsk. Acá tenemos lo que es Mirnojar. Y bueno, lo que abrirá una nueva ruta muy incómoda para los intentos de entrar en estas grandes ciudades. Sin embargo, para capturarlas, dice Deep State, se necesitan recursos adecuados que primero deben reagruparse, reunirse y enviarse para implementar la tarea, como ocurrió ayer. Citamos el ejemplo de Avdiivka, hoy también lo dice Deep State, como ocurrió en Avdiivka. Por lo tanto, los rusos han centrado su atención principalmente en la logística durante mucho tiempo, lo que ha provocado un colapso de la defensa y la desorganización de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Escribe el recurso militar ucraniano que trabaja para la Dirección Principal de Inteligencia Deep State. Tras consolidarse en Rodinsk, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia comenzarán a atacar Grichino. ¿Cuál es Grichino? Acá tenemos el área de Grichino, ¿ve? Esta es la segunda, a ver, por acá por Grichino pasa una importante vía, la E50, que quedaría como única gran vía para la logística ucraniana luego de que los rusos tomen el área de Rodinsk. En esta zona, si los rusos logran entrar a Rodinsk, es la única vía, la E50, que quedará para el suministro, para la logística ucraniana en este frente. Si esto continúa así, los rusos logran asaltar Grichino y cortar esa vía, bueno, esto interrumpirá la logística de la Fuerza Armada de Ucrania. También es posible una ofensiva hacia Shevchenko. ¿Dónde está Shevchenko? Fíjense, acá tenemos más al norte de Pokrovsk, acá tenemos la localidad de Shevchenko, donde nos está diciendo Deep State que podrían también los rusos, vamos a pintarlo en rojo, podrían los rusos también lanzar ofensivas hacia esta zona de Shevchenko, rodeando por completo esta ciudad de Pokrovsk. Dos ciudades importantes, Pokrovsk y Mirnojar. Básicamente lo que nos dicen los recursos ucranianos sobre lo que está pasando en este frente. Y respecto a esto, fíjense, en el área de Mirnojar los rusos siguen atacando con drones del tipo kamikaze, FPV, todas las zonas donde están los militares que operan drones ucranianos. Allí estamos viendo ya imágenes. BTR-80, que es un grupo de periodistas rusos que acompañan desde Mariupol hasta
ahora en el frente, bueno, allí muestran imágenes de los ataques masivos a los puestos de control de estos operadores de drones ucranianos que pertenecen a la brigada número 25 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Mirnohar. Como resultado de este ataque, bueno, 6 puestos de control de vehículos aéreos no tripulados han sido derrotados. Estas casas prácticamente quedaron en ruina producto de los ataques con los drones FPV del ejército ruso. Seguimos revisando información, vamos a avanzar hacia el flanco noreste de Pokrovsk y Mirnohar, vámonos hasta la zona de Poltavka y Rusin Yar. Los rusos avanzan hacia el norte de Poltavka en la zona occidental de estos lagos que vemos acá. Fíjense, acá tenemos la información. El ejército ruso y las divisiones de fusileros motorizados 20 y 150 continúan avanzando a lo largo de la ruta de estos lagos, a la parte nororiental de Pokrovsk y al oeste de Konstantinovka. Fíjense dónde está Konstantinovka respecto a lo que es Poltavka y Rusin Yar. Fíjense, acá tenemos lo que es la ciudad de Konstantinovka y este es el avance ya básicamente a lo que es la zona oeste de la ciudad de Pokrovsk. También están avanzando por el sur y también desde la zona de Chazov Yar empiezan a avanzar las fuerzas rusas. Bueno, tenemos un avance en la zona de lo que es Poltavka al norte, 6.01 el avance del ejército ruso sobre estas posiciones del ejército ucraniano. Tenemos fuentes que también nos indican esto. Fíjense el avance que nos indica, a ver, se me perdió acá, la fuente prorrusa Digen.ru, el avance del ejército ruso a través de las zonas de los lagos, que son estas áreas que estamos viendo acá. Otra fuente ya Deep State también nos marca, fíjense dónde tenemos lo que es la localidad de Poltavka. Acá tenemos el área de Poltavka, acá tenemos el área de Rusin Yar y acá tenemos el área, bueno, ya está en rojo, el área de Popik Yar ya tomada por los rusos, pero los rusos vienen avanzando hacia el norte de esta localidad de Poltavka. Básicamente los ucranianos mantienen algunas zonas defensivas en la zona oriental de los embalses y bueno, prácticamente ya un 85 a un 90% de esta localidad de Poltavka está detrás de los rusos. También tenemos un avance hacia la zona de Rusin Yar, a ver, en esta área cerca de Poltavka, en la zona este de Poltavka, los rusos avanzaron en las adyacencias y en las plantaciones forestales cercanas a Rusin Yar. Allí estamos viendo también imágenes de la derrota de 2 vehículos blindados ucranianos exactamente en el norte de Rusin Yar, exactamente en este punto. Allí los rusos derrotaron un vehículo alemán, Bergen-Panzer número 2, este es un vehículo de recuperación alemán, y un vehículo norteamericano de transporte de personal M113. Allí estamos viendo las imágenes en la parte superior izquierda de sus pantallas. Respecto al avance en el área adyacente a Rusin Yar, los rusos avanzaron 5.4 kilómetros cuadrados en esta zona cercana, adyacente a Rusin Yar. Ya básicamente la mayor parte de esta población está bajo control del ejército ruso. Son 2 poblaciones donde estas brigadas rusas, las brigadas 20 y la brigada 150 de fusileros motorizados, han estado avanzando a lo largo de estos últimos 5 días en estas 2 zonas cercanas a lo que es la zona oeste de la ciudad de Konstantinovka. Acá tienen el área de Konstantinovka. Allí tienen la destrucción de estas 2 unidades ucranianas, vehículos blindados que también fueron derrotados al norte de Rusin Yar. Dejamos esta área, poderosos avances en esta zona, vámonos a lo que es el frente, atención, del sur de la ciudad de Konstantinovka. Atención, ya varios medios prorrusos ya están hablando del total cerco de las fuerzas ucranianas en la zona de Kevlavík y en la zona de Katerinovka. Esto lo venimos anunciando desde hace días atrás. Ahora nos preguntan, no nos pregunten cuántos soldados. Muchos canales siempre hablan de esto, básicamente no tienen ni idea de la cantidad de tropas que podrían estar siendo cercadas en este entorno al sur de Konstantinovka, en el lado de Kevlavík y en el lado de Katerinovka. Hasta ahora pues es la información que se maneja. Digen.ru publicó que ya los rusos tienen
cortadas las dos rutas, tanto orientales como occidentales, de lo que es los lagos de Cleveland Beach. De hecho, Deep State, fíjense, Deep State confirma que las tropas están siendo rodeadas en esta zona de Cleveland Beach. Para hacer un contexto, fíjense dónde vienen avanzando las tropas rusas desde Yablunovka, desde la zona de Alexandro Kalinove hasta las zonas de los lagos. Ya Deep State lo marca acá, fíjense, acá lo marca Deep State en las zonas de avance, ok, se ve claramente. Y atención, nos marca este avance de las tropas rusas ya del lado oriental de los lagos. Fíjense este avance que acá en su última actualización lo nombra en su mapa. Nosotros ya tenemos las coordenadas en ese sitio desde hace algún día, está reconociendo básicamente Deep State esto, y bueno, nos marca que ya todo lo que es las tropas ucranianas en este sector del frente están básicamente rodeadas. Esta es la información que se está manejando respecto a el cerco a las unidades ucranianas en esta área del frente. Cerca de allí nos vamos hasta la zona de Dilivka. Atención, porque los rusos comienzan a moverse también muy cerca de la parte oriental de estos lagos de Cleveland Beach, allí hacia la dirección de Nelipovka. Vamos a ver si en el mapa nos aparece Nelipovka, que es básicamente esta pequeña población que tenemos acá. Fíjense, en el lado oriental de las vías del ferrocarril. A ver, las vías del ferrocarril son estas que acá les mostramos, se ven claramente en el mapa. Bueno, los rusos vienen avanzando en el lado este de Nelipovka, desde las zonas de Dilivka. Acá tenemos un avance de al menos 2.7 kilómetros cuadrados, y allí vemos las imágenes de que las posiciones rusas fueron atacadas por los drones ucranianos de tipo Strike, estos que lanzan municiones al piso, a la tierra, donde los rusos se esconden en las trincheras y madrigueras. Allí los ucranianos intentaron atacar estas madrigueras. Repito, un avance 2.7 kilómetros cuadrados en el área de Dilivka, hacia la dirección de Nelipovka, hacia la dirección de Plechivka y hacia la dirección de Ivano-Pilia en el sur de Konstantinovka. No tenemos nada en el lado de Chazov Yar. Vámonos hasta la dirección de lo que es la ciudad de Sivers. Ayer yo no recuerdo si verdaderamente mencionamos este avance en el lado norte de Vesele hacia la dirección de Sivers. Si no lo hicimos, me disculpo, acá lo mencionamos. Esto es un avance del día de ayer, 1.5 kilómetros cuadrados de avance. Bueno, quiero mostrarles en esta zona de Vinca, muy cerca de lo que es las vías del ferrocarril. Estas vías del ferrocarril nos llevan exactamente a la ciudad de Sivers. Fíjense, acá tenemos lo que es la ciudad de Sivers, y las vías del ferrocarril son estas, ok, que nos llevan hacia el sur de Sivers, pasan por todo lo que es el centro de la ciudad y bueno, siguen hacia el norte, hacia la ciudad que fue atacada en Kharkov, hacia la ciudad de Lozova. Bueno, fíjense, en este punto de Vinca, allí comienzan las imágenes y veremos cómo un vehículo de combate de infantería ucraniano fue atacado por un dron ruso de tipo Strike. Fíjense cómo la munición entra exactamente por o hacia lo que es la cabina, y bueno, vemos incendio y una posterior detonación de las municiones que estaban allí dentro de ese vehículo de combate de infantería de las Fuerzas Armadas de Ucrania al sur de la ciudad de Sivers. Seguimos revisando información, mis queridos amigos. Ahora nos vamos hacia la zona de lo que es el frente en el Parque Nacional Serebrianka, que es toda esta área. Vamos a pintarla en azul. Toda esta zona que aún está bajo control del ejército ucraniano. De hecho, hay unas fuentes prorrusas que están dibujando avances en esta zona del frente, en esta área, cosa que no es tan cierta, porque ayer hubo ataques con drones FPV del ejército ruso exactamente en este punto. Vamos a esperar que abra el mapa. Acá, exactamente en este punto, los drones rusos atacaron posiciones ucranianas acá, exactamente en ese punto. Lamentablemente el video se me dañó el archivo y no pude traerlo para compartirlo con ustedes. Bueno, tenemos un video exactamente acá en esta zona.
Allí militares rusos, allí estamos viendo las imágenes, capturaron a 6 guardias fronterizos ucranianos en la zona del Parque Nacional de Serebrianka, lo que está comprometiendo a la guarnición ucraniana en la zona de lo que es Serebrianka, donde los rusos han reactivado este frente en los últimos días, tanto a la zona del centro, del oeste de Serebrianka, y en la zona sur. Los rusos comienzan a presionar a esta guarnición ucraniana en esta área del frente. Bueno, allí vimos el video, parte del video bastante largo, de lo que es la captura de estos 6 militares ucranianos acá en las zonas forestales. Esto pertenece a lo que es la región de Lugansk. Tenemos declaraciones de fuentes ucranianas sobre lo que está pasando en este frente de Krasny Liman. La situación en Limán se ha vuelto muy complicada, dijo un oficial ucraniano. El enemigo está llevando a cabo constantemente operaciones de asalto en pequeños grupos de solo una docena de efectivos al norte de Limán. Vamos a ubicarnos dónde está Limán. Limán está exactamente en esta zona. Vamos a pintarlo de azul. Acá tenemos el área de Limán. Al norte de Limán, en la zona de Selene Dolina, que es esta área ya bajo control del ejército ruso. Acá tenemos Selene Dolina. Bueno, hay éxitos de la parte rusa y ha avanzado en los últimos días en asaltos similares de grupos de poco menos de media docena. Además, la línea de contacto se encuentra actualmente a lo largo de Yampolovka y la zona de Torsk, que seguramente nos está hablando de esta área donde se encuentra la zona o la línea de contacto, lo que amenaza a todo nuestro grupo en el área de Serebrianka, en todo este frente de Serebrianka. Esto lo dijo un oficial ucraniano. Y cerca de allí, al norte de Limán, vamos a revisar una información en el lado de Kolodiasy. Ya los grupos rusos ya se han hecho de la mayor parte de Kolodiasy. Tenemos un avance en lo que es la zona del centro y las adyacencias al este de Kolodiasy de 1.25 kilómetros cuadrados. Las fuerzas ucranianas han tratado de resistir lo que más han podido, pero los rusos empiezan a avanzar. Los ucranianos están resistiendo en la parte occidental de Kolodiasy. Revisamos más información en este frente. En el lado de Chandriholove no se reportan nuevos avances. Los rusos están muy cerca de las zonas nororientales de este frente, pero hasta ahora, en las últimas 24 horas, no nos llega más información. En el área de Kupián no tenemos reportes de nuevos avances, así que dejamos esta zona rápidamente. Nos vamos hasta el frente de lo que es Sumy. Vamos a revisar si tenemos algún avance en esta área del frente. No hay avances reportados en las últimas horas, en los últimos 3 días en este frente. Parece que los ucranianos lograron estabilizar un poco el frente en Sumy. Lo que sí es cierto que tenemos declaraciones de la parte rusa sobre los militares. Atención, los militares que participaron, o la nacionalidad de esto, que participaron en la incursión de las tropas ucranianas en Kursk. Mire, mercenarios de 9 países participaron en la invasión, así lo llaman ellos, de la región rusa de Kursk. Así lo declaró el jefe del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin. Se trataba de ciudadanos de Georgia, Dinamarca, Colombia, Suecia, Noruega, Paraguay, Perú, Gran Bretaña, Brasil y otros, dice el jefe del Comité de Investigación de la Federación de Rusia. Seguimos determinando su número exacto, declaró. También dijo Bastrykin que muchos de ellos ya se encuentran bajo custodia y en colonias penitenciarias en Rusia. Bueno, esta es la información que nos daba la parte rusa sobre las incursiones de mercenarios en la región de Kursk. Bueno, amigos, la información más importante es la liberación, la captura del tercer asentamiento en la región de Dnipropetrovsk. Se trata de Cisneve, o como los rusos lo mencionan, la población de Yambarskove, bajo control total de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Nosotros compartimos con ustedes el video del grupo de Fuerzas Vostok. Bueno, amigos, gracias a todos por mirarnos, por chequear nuestro mapa. Ya son en la última semana más de 15,000 visitas a nuestro mapa, cosa que agradecemos, totalmente gratis para su información sobre el conflicto. Bueno, amigos, nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones de nuestro mapa estaremos revisando todo lo acontecido en este conflicto ruso-ucraniano.